Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Quiero compartirles en este momento que como iglesia estamos tomando en cuenta las necesidades que se están viviendo en este tiempo de pandemia y tenemos algunas peticiones generales por las cuales estamos dirigiéndonos delante de nuestro Dios en oración. Una de ellas es orar por aquellas personas que pues no tienen a Jesucristo en su corazón, que no han reconocido, no han sido rescatados de la condenación eterna. Una petición más, la cual estamos contemplando, es orar por aquellos que trabajan en hospitales COVID-19. Dentro de la iglesia hay varios hermanos que trabajan en estos lugares y que han tenido harto trabajo y pues de alguna manera están ministrando a las personas que están enfermas de este mal. En tercer lugar, también estamos orando por aquellos que están enfermos, que están contagiados de este virus. En cuarto lugar, estamos orando por aquellos que tienen problemas económicos, que no tienen el sustento económico y que de alguna manera por esta misma pandemia no han tenido ese privilegio de tener el sustento económico en sus familias. Y por último, también estamos orando por aquellas personas que ya han perdido a un ser querido por medio de esta o a través de esta pandemia. Entonces, pues creo que son peticiones importantísimas y valiosas por las cuales no solamente nosotros como iglesia, sino todos y cada uno de los que formamos parte del pueblo de Dios deberíamos estar orando. Los invito y los exhorto a que lo hagamos. Y recalco que Dios cumplirá su propósito. Él de alguna manera permitió que se llevara a cabo esta pandemia y su propósito se cumplirá en ella. Pero también hay un propósito importante que Dios quiere que se cumpla y es el propósito que Él tiene en la vida de todos y cada uno de nosotros. Así que hermanos, voy a pedirles que reflexionemos mucho precisamente en este tema. Y para ello quiero invitarles a que vayamos a la palabra de nuestro Dios. Voy a pedir que vayamos al libro de los Salmos, Salmo capítulo 138, especialmente en el versículo número 8. Salmo 138, versículo 8. Dice en este versículo la palabra de nuestro Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, nos dirigimos ante tu divina presencia, agradeciéndote por el gran privilegio de poder ser hechos tus hijos, Señor. Poder ser llamados tus hijos, Señor, y ser rescatados de la condenación eterna. Señor, te quiero pedir de una manera muy especial por este mensaje, esta instrucción de tu palabra y por sobre todas las cosas quiero pedirte que seas tú el portador de ella, Señor. Que yo solamente sea el instrumento que quieres utilizar para expresar lo que nos tratas de decir a todos y cada uno de nosotros. Te lo agradezco, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hablo del propósito y el propósito es de Dios en nuestra vida. Dios nos creó a todos, cada uno de nosotros, con un propósito bien definido. Definitivamente no es el mismo en el caso de todos, pero todos tenemos un propósito importante en la vida y Dios ha decidido exactamente cuál es ese propósito en nuestra vida. Por lo tanto, y considero importante en este momento, resaltar que es necesario que comprendamos cuál es ese propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te creó? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te dio ciertas características, ciertos dones, ciertas habilidades por el propósito de cumplir la disposición que Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué de tu vida? ¿Has visto cómo Dios está cumpliendo su propósito en ti? ¿Te has percatado de ello? ¿Te has dado cuenta de ello? Y algo muy importante, ¿cuál es la razón por la cual Dios me ha creado? ¿Cuál es la razón por la cual Dios te ha creado? Estas preguntas van a un papel importante en nuestras vidas para darnos cuenta del porqué de nuestra presencia en este mundo, del por qué hemos sido creados por Dios. Y yo creo que son detalles importantes que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que considerar para reflexionar y recapacitar el por qué estamos aquí y por qué muchas veces lo que estamos decidiendo, lo que estamos tratando de llevar a cabo en la vida no funciona y muchas veces sí. Todo viene como consecuencia del propósito que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Y este versículo en especial de Salmo capítulo 138
en el versículo 8 que acabamos de leer. Este versículo en especial podemos ver cómo Dios es el que determina su propósito. Es Dios el que decide. Él es el que determina cuál es el propósito en la vida de todos y cada uno de nosotros, obviamente y específicamente en la vida del creyente. Así que yo te invito a que reflexionemos mucho en esto y quiero tomar en cuenta cuatro puntos importantes relacionados precisamente con ese propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Estaremos tomando en cuenta una serie de versículos que nos pueden ayudar a entenderlo, percibir cuál es ese propósito de Dios en nuestra vida, o de una manera generalizada también poder darnos cuenta exactamente cuál es el propósito que Dios ha dispuesto en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y para ello quiero tomar en cuenta el primero de estos cuatro. Dios cumplirá su propósito al permanecer fiel a Él. Dios cumplirá el propósito en tu vida si tú permaneces fiel a Él. Para ello quiero invitarte a que vayamos a una cita bíblica que de alguna manera puede certificar lo que estamos tratando de decir en este momento. En Hechos capítulo 11, voy a invitarnos a que vayamos a la cita de Hechos capítulo 11, en el versículo 23. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, recalco nuevamente, Hechos capítulo 11, versículo 23, nos dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Termina diciendo: permaneciesen fieles al Señor. Aquí nos habla del propósito. Y el propósito fundamental es de ser fieles al Señor, ser fieles a Dios. Y lo recalca de una manera muy clara este versículo. En este versículo en especial, la palabra propósito que vemos aquí se deriva de la palabra griega proteseis, y esta de la palabra griega prótesis. Esta palabra está totalmente relacionada con el propósito de Dios, que el propósito que Dios tiene en el sentido interior, el propósito de Dios en el interior de tu vida para llevarse a cabo en nuestra vida. Es interesante tomar en cuenta de qué raíz viene en el griego y cuál es esa raíz. La palabra es prótesis. Nosotros conocemos lo que es una prótesis, ¿sí o no? Es decir, el propósito de Dios se cumple cuando en nuestra incapacidad Dios pone todo lo necesario para que el propósito se pueda cumplir. Yo no puedo cumplir el propósito de Dios en mi vida. Tú no puedes cumplir el propósito de Dios en tu vida. Simple y sencillamente, Dios pone todos los elementos necesarios para que esto pueda ser posible. Es Dios a través de nosotros el que logra este propósito. Y es un detalle interesante a resaltar. Y recalco, es la percepción gozosa. Aquí en este versículo, si analizamos, el escritor que expresa estas palabras resalta un regocijo muy especial desde el interior de su vida. Es la percepción gozosa de la operación de la gracia de Dios. No fue el esfuerzo de los hombres, sino la gracia de Dios. Vemos claramente en este versículo que resalta lleno de regocijo, lleno de gozo, la importancia del propósito de Dios en la vida del creyente. Y aquí en especial en este punto que estamos tomando en cuenta, resalta el ser fieles a Dios. Recalco, yo no puedo cumplir el propósito de Dios en mi vida si yo no soy fiel a Dios. Es imposible que algo que viene de Dios se pueda hacer por conceptos humanos o decisiones humanas. Eso no es posible. Yo tengo que ser primeramente fiel a Dios, confiando totalmente en Él, y Él se encargará, como consecuencia de esto, de que su propósito en nuestra vida se pueda cumplir, se vaya cumpliendo a lo largo de nuestra existencia. El que expresa estas palabras en este versículo de Hechos 11:23 es Bernabé, uno de los acompañantes del apóstol Pablo en los viajes misioneros, y él expresa con mucho gozo estas palabras, considerando que él había disfrutado el cumplimiento del propósito de Dios en su vida, simple y sencillamente porque había percibido la necesidad de ser fieles a Dios, y no solamente en eso, sino a las personas a las que se dirigía en ese momento. Bernabé es fiel
valga la expresión, es fiel al significado de su nombre, en especial en este versículo, porque su nombre significa hijo de consolación. Y él alentó en ese momento y animó a los creyentes a acercarse a Dios, a buscar a Dios, a percibir lo que Dios quería de ellos y que se enfocaran en descubrirlo, a cumplirlo llenos de gozo y llenos de regocijo, siendo fieles totalmente a Dios. La fidelidad tenía que ver con el protesei, ten, cardías, es decir, el propósito de corazón. Si regresamos al versículo, Hechos 11:23, cuando habla del propósito, dice: a todos, a con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Este término no es cualquier cosa. Resalta claramente que cuando una persona percibe la presencia de Dios y se da cuenta de lo que Dios quiere de uno, lo que Dios quiere de él, luego entonces es una persona que disfruta plenamente de la vida. Así como Bernabé, animando a cada una de las personas, cada uno de los creyentes con los que se encontraba, de esta manera llenos de gozo y siendo fieles a Dios, podían cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Él los animaba a permanecer y ser fieles al Señor. La fidelidad incondicional del creyente hacia el Señor, hacia Dios mismo. Aquí resaltamos de una manera muy importante la perseverancia. La perseverancia era la gran necesidad de los cristianos de ese entonces. Y su perseverancia fue determinante para que ellos pudieran ser fieles a Dios y cumplir los propósitos que Dios tenía en sus vidas. Y esto me lleva a la segunda parte. Voy a pedirles que vayamos a una cita más, hablando del propósito de Dios en nuestra vida. Y vamos a Romanos, un pasaje muy conocido. Y este es Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Dios, hermanos, quiero resaltar esto. Aparte de ser fieles, resaltar la fidelidad de nuestra vida para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, Dios cumplirá su propósito de acuerdo a su llamado. Todo creyente, en el momento que reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, a partir de ese momento Dios le ha dado un llamamiento. Ha recibido el creyente un llamado de parte de Dios. Y obviamente tiene mucho que ver con el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas. En Romanos capítulo 8, en el versículo 28, voy a pedir que pongan mucha atención en este versículo. Dice la palabra del Señor, dice: y sabemos, y resalto esta parte, y sabemos que a los que aman a Dios, en el pasaje anterior nos habla de ser fieles a Dios, en este versículo nos habla de amar a Dios. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y resalto esta última parte: a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, la adversidad es fácilmente superada cuando se tiene la seguridad de lo que Dios está haciendo y lo que Dios hizo en nosotros. Algo que se resalta mucho en este versículo es cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Roma y les expresa estas palabras. La adversidad era algo que de alguna manera se vive a lo largo de toda nuestra existencia. Y obviamente era la adversidad la que se aplicaba en los tiempos bíblicos en los que vivió el apóstol Pablo y las iglesias a las cuales se administraba. La adversidad es fácilmente superada. Seguramente tú estás viviendo momentos de adversidad. Pues te quiero expresar que esa adversidad, la que estás viviendo, la que estás sintiendo en este momento, impide que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y esa misma adversidad es fácilmente superada cuando se tiene la seguridad de lo que Dios está haciendo. No solamente lo que Dios está haciendo, sino también lo que Dios ya ha hecho. Nos lleva a confiar en lo que Dios hará posteriormente, a lo que Dios hará en el futuro. Y habrá una total confianza, una total seguridad en nuestras vidas, porque sabemos que Dios cumple su palabra, que Dios cumple sus promesas. Y recalco nuevamente, la adversidad es fácilmente superada. ¿En qué momento? Cuando se tiene la seguridad de lo que Dios está haciendo.
Ahora pregunto, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué tan consciente estás de lo que Dios está haciendo en este preciso momento en tu vida? Si tú supieras, y espero que así sea, lo que Dios está haciendo en tu vida, fácilmente podrás enfrentar y superar la adversidad en tu vida. Desde aquí en la palabra de Dios puede decirse que el apóstol Pablo expresa a lo largo de esta carta a los romanos. Hay varios versículos que nos hablan, utiliza otros términos, pero básicamente está diciendo esta frase: estamos plenamente seguros. Así como los ves en este versículo, dice: sabemos que a los que aman a Dios. A mí me llama mucho la atención la gran cantidad de veces que el apóstol Pablo utiliza esta frase: y sabemos. Resalta claramente lo que acabamos de mencionar. El apóstol Pablo está tratando de especificar a través de esta frase en varios versículos, precisamente en esta carta a los romanos, en la que está diciendo: sabemos exactamente lo que Dios está haciendo. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Y esto es algo impresionante, es algo maravilloso. Y eso nos puede ayudar a superar muchas cosas en nuestra vida y permitir que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Hay varias citas bíblicas, quiero mencionar algunas de ellas. En Romanos capítulo 3, versículo 19, Romanos capítulo 7, versículo 14 y Romanos capítulo 8, versículo 22, encontramos estos versículos iniciando con esta frase: y sabemos que los que aman. Y sabemos básicamente lo que nos dice esta porción de la palabra de nuestro Dios. Estamos plenamente seguros, estamos convencidos de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a hacer, y como consecuencia de esto, lo que nosotros podemos lograr y lo que nosotros también podemos llegar a hacer en nuestras vidas. Lo que distingue a los cristianos, y esto me gustaría que pusieran mucha atención, lo que distingue a los cristianos es su amor hacia aquel que nos amó primero. Estamos hablando precisamente de Dios, dice el versículo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. La palabra clave se puede decir que es propósito, y que es el tema que estamos tratando en este momento. La salvación es el resultado del propósito de Dios. Si hay algo importante para estar seguros de cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, y aquí lo aplico de una manera general, es que nosotros, en primer lugar, nosotros seamos salvos y también nosotros seamos instrumentos para la salvación de otras personas. Este es parte del propósito de Dios en nuestra vida y no debemos perderlo de vista. El propósito de Dios es para la salvación de aquellos a quienes se les ha llamado. Y recalco nuevamente: todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador tienen un llamamiento especial en sus vidas, han sido llamados por Dios. Y todos aquellos que en el futuro reconozcan a Jesucristo como su Salvador personal recibirán un llamamiento especial de parte de Dios, un propósito a cumplir a lo largo de toda nuestra vida. Es un llamamiento para ser santos. La santidad es primordial en la vida de cada persona, en especial en la vida de cada creyente. En 2 de Timoteo, para resaltar y fortalecer lo que estoy tratando de decir, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, voy a pedirles que vayamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de nuestro Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, y vean lo que dice aquí, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya Dios de antemano sabía las decisiones que íbamos a tomar y la importancia y las características con las cuales se nos ha dotado para cumplir ese propósito importante en nuestra vida. Y esto nos lleva a la tercera parte que quiero compartirles en base a este tema: el propósito de Dios, el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Y en tercer lugar, quiero tomar en cuenta lo siguiente: Dios cumplirá su propósito de acuerdo a su voluntad. Muchas de las veces que
Nosotros queremos seguramente cumplir el propósito de nuestra vida. Y obviamente el propósito de nuestra vida está regido completamente por Dios. Y lo queremos cumplir, pero no sabemos cómo. Ni siquiera conocemos cuál es el propósito. El propósito está. El punto es que tanto lo conocemos, o si lo conocemos, que tanto lo llevamos a la práctica. Dios cumplirá su propósito de acuerdo a su voluntad. Es de acuerdo a la voluntad de Dios que el propósito se puede llevar a cabo, el propósito se puede realizar. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Una vez que vayamos a la carta escrita por el apóstol Pablo y dirigida a la iglesia que se encontraba en ese entonces en Éfeso. Me refiero al pasaje de Efesios capítulo 1, en el versículo 11. Efesios 1:11 dice aquí la palabra de nuestro Dios, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuevamente aquí está el término propósito. Habiendo sido predestinados conforme al propósito. ¿Cuál propósito? Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y ahí está el término. Dios cumplirá su propósito en nosotros, en tu vida, de acuerdo a su voluntad. No a mi voluntad, no a tu voluntad, sino exclusivamente a la voluntad de Dios. Aquí hay un término que también me llama mucho la atención en este versículo de Efesios 1:11. Se utiliza el término herencia. En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Qué es una herencia? Yo creo que muchos lo sabemos. El término herencia tiene sentido de que el cristiano en Cristo tiene la herencia total en Dios. Es decir, tenemos una herencia total de parte de Dios mismo. Y como consecuencia de eso, podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El Salmo capítulo 12, en el versículo 8, voy a pedirles que vayamos a este versículo para fortalecer precisamente lo que les estoy compartiendo en estos momentos. Salmo capítulo 2, 8, yo creo que este versículo es muy claro, muy especial. Por eso quiero precisamente considerar este versículo para compartirlo. Dice Salmo capítulo 2, versículo 8, dice: pídeme. Aquí nos resalta el sentido de la herencia. Dice: pídeme y te daré por herencia, y ven lo que sigue diciendo, las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí habla de un todo, y es la herencia de Dios a sus hijos, con el propósito cumplido de parte de Dios en nuestras vidas. Así que no lo perdamos de vista y tomémoslo en cuenta. Pero regresando al versículo base de esta reflexión, hay una parte que me llama la atención también. Recordemos lo que dice, y en Él asimismo tuvimos herencia, Efesios 1:11, dice: habiendo sido predestinados, y dice: conforme al propósito del que hace. Nos habla del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero ese término, el término hace, aquí nos dice otro detalle interesante. Habla del sentido de hacer. Este término en el original tiene el sentido de que energiza. Significa poner por obra y obrar. Poner por obra y obrar. Ese es el sentido de esa palabra. Hace en este versículo. En este versículo la palabra propósito viene del griego poulén, que significa plan, propósito y reflexión. A diferencia del término, la palabra propósito en los dos primeros puntos que manejamos, en esta tercera parte, el término griego no es el mismo. Como resalté, aquí se utiliza el término poulén, que ya, como ya se lo mencioné, significa plan, propósito y reflexión. Es decir, el sentido del propósito en este versículo especifica que Dios, antes de determinar ese propósito en nuestra vida, tiene el sentido de que Él primeramente reflexionó en lo que Él decidía en nuestra vida y después lo llevó a cabo. Hermanos, Dios nos creó, Dios te creó con un propósito.
Si actúas de acuerdo a ese propósito, tu vida está llena de significado. Si en estos momentos no hay significado en tu vida, simple y sencillamente el propósito que Dios ha puesto en tu vida no se está llevando a cabo. Hay un sentido de realidad, un sentido de satisfacción en nuestra vida, siempre y cuando el propósito de Dios se esté llevando a cabo en tu vida. Y obviamente, como estamos tomando este punto, considerando que la voluntad de Dios se está llevando a cabo en nuestra vida. Cuando se cumple el propósito de Dios en nuestra vida, automáticamente se está cumpliendo la voluntad de Dios en todos y cada uno de nosotros. Y nos lleva a la cuarta y última parte de esta reflexión. Y en la cuarta parte es el siguiente: Dios cumplirá su propósito por medio de la oración. Dios cumplirá su propósito en ti y en mí si tomamos en cuenta la oración, si aplicamos en nuestra vida la oración. Voy a pedirles que vayamos a la segunda parte de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 11. En este versículo nos habla precisamente de este cuarto y último punto. Dice la palabra del Señor en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 11. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Y notamos esta parte: oramos siempre. ¿Para qué? Dice: para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla, pongamos mucha atención en esto, dice, y cumpla todo propósito de verdad y toda obra de fe con su poder. Interesante lo que nos dice esta porción de la palabra de Dios. Genera nuevamente la oración de intercesión. La oración indiscutiblemente juega un papel importante en el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, y este versículo en especial lo resalta de una manera muy clara, muy evidente. Así que como cristiano, como hijo de Dios, y considerando y siendo consciente de que hay un propósito bien definido en tu vida y que se tiene que cumplir, la oración jugará un papel importante y determinante para ello. El destino del cristiano es glorificar a Dios y ser glorificados por Él. Qué maravilloso es esto. Yo glorifico a Dios y Dios me glorifica a mí. La primera petición en este versículo, podemos encontrar las peticiones en el contenido de este versículo, y la primera de ellas, la primera petición es para que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento. Recalco el sentido del llamamiento: cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Y Dios nos pone aquí como dignos, a través de la oración, de su llamamiento, del cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. En Jesús tienen perdón de pecados y vida eterna. Por tanto, son dignos. ¿Lo percibimos? ¿Lo entendemos? La palabra llamamiento en este versículo viene de la palabra griega klesis, que significa vocación. Es decir, el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida tiene que ver con la vocación que Dios nos está dando para cumplirlos. Dios te ha dado ciertos dones que son determinantes para el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Dios te ha dado ciertas habilidades. El cumplimiento del fruto del Espíritu en tu vida juega un papel importante para el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Y resalto claramente la importancia de esto. La oración nos ayuda de una manera impresionante para que esto pueda ser posible. La segunda petición que encontramos en estos versículos es para que se cumpla todo propósito de la bondad y toda obra de fe. Y aquí utiliza la frase propósito de bondad. Supone una manifestación milagrosa de la gracia de Dios en nuestra vida. También nos habla de obras que solo pueden ser hechas con el poder divino. ¿Cuántas cosas hemos tratado o planeado hacer para la obra de Dios y no hemos podido? Simple y sencillamente porque todas ellas son divinas. El poder humano no puede ser absolutamente nada, y no lo podemos comparar con el poder divino, con el poder de Dios y el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, cumpliendo el llamamiento de Dios en esta existencia.
Viene como consecuencia del cumplimiento del poder divino, del poder de Dios en nuestras vidas. Hermanos, Dios tiene un propósito importante en tu vida. ¿Lo estás cumpliendo? ¿Está siendo una realidad en tu vida? Porque mucho depende del cumplimiento de ese propósito. Que Dios haga grandes y maravillosas cosas en tu vida y a través de tu vida. Hermanos, una de las maravillosas experiencias en la vida del cristiano, especifico la vida del cristiano, es que nuestra relación con Dios nos da propósito. ¿Sí? Nuestra relación con Dios nos da propósito. En 2 Timoteo, voy a pedirles que vayamos a este versículo. 2 Timoteo, en el capítulo 3, y en especial en el versículo 10. Voy a pedirles que pongamos mucha atención a lo que nos dice aquí la palabra de Dios. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y ahí se mencionan los siguientes versículos, otros detalles importantes. Pero este versículo en especial menciona datos importantes en la vida del creyente. Y vean cada uno de los que se mencionan. Doctrina, el conocimiento de lo que Dios nos enseña a través de la palabra de Dios. Conducta, la forma de proceder, siendo íntegros delante de Dios a través del conocimiento de las Escrituras, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Fe, a través de la palabra podemos fortalecer la fe en nuestras vidas y tomar toda confianza en Dios, como ya mencionamos en esta reflexión. Y así sucesivamente. Pero uno de los puntos importantes que menciona la palabra de Dios en este versículo es precisamente la palabra propósito. Hermanos, el propósito de Dios para el creyente, el propósito de Dios para tu vida y para mi vida es que lleguemos a ser la persona por la cual hemos sido creados. Tú y yo hemos sido creados por Dios. De eso no debe de quedar ninguna duda. Tenemos que estar completamente seguros de ello. Dios nos creó y nos creó para que cumplamos un propósito definido, un propósito determinado. ¿Cuál es ese propósito en tu vida? ¿Qué tan consciente estás de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha dotado para poder cumplir ese propósito? No necesitas tratar de ser otra persona para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Necesitas ser tú mismo. Necesitas aplicar las habilidades que Dios te ha dado. Necesitas aplicar a cada uno de los dones que Dios ha puesto en tu vida. Porque todo eso que tienes, todo eso que hay en tu vida, son determinantes para el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Y quiera Dios que así sea. Y quiera Dios que tú estés consciente, que tú estés dispuesto, que tú te des cuenta, y si no te has dado cuenta, descubras cuál es el propósito de Dios en tu vida y lo pongas delante de Dios y lo lleves a cabo. Porque grandes y maravillosas cosas se llevarán a cabo en tu vida y a través de tu vida. Quiera Dios que así sea y quieras tú mismo que así sea y que el Señor los siga bendiciendo.